Bueno, qué forma de comenzar este nuevo espacio. Vamos a tratar de comenzar siempre en punto a las 8, las transiciones, tanta cosa que siempre hay, pero aquí estamos, puntuales. Estaremos exclusivamente los martes y los jueves a contar de las 8 de la noche. Durante esta hora, minutos más, minutos menos, vamos a hablar, vamos a tener un doble formato, un formato de análisis, un formato de opinión y también un poco de sátira política. Pero también durante este espacio de patas arriba, para comprender, para entender lo que se vive en el país, debemos de pensar patas arriba. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pensar patas arriba. Sí, porque en esta historia del mundo al revés, como diría Galeano, todos estamos patas arriba. Patas arriba el país, patas arriba en la economía, patas arriba en la política, patas arriba en un montón de cosas. Y cada día que este país que alguna vez intentó ser una suerte de república o un país posible, ahora estamos rumbo a una infame republiqueta bananera. ¿Será que vamos a una infame republiqueta bananera? ¿O será de que también con todo lo que estamos viendo estamos patas arriba? Son más preguntas que nos estamos haciendo, ¿verdad, Walter? Porque veo, gracias a Walter como jefe de piso, gracias a Makoto, también este programa no sería posible sin el visto bueno del director de este canal, Ronnie Jonathan Martínez, también del gerente general Mauricio Ramos, de Vilma Aceituno y todo un equipo que está en este momento activo a esta hora de la noche. También los invitamos para que usted pueda seguir nuestras redes sociales, donde vamos a colocar todo lo que planteemos, todo lo que abordemos, los martes y los jueves siempre a contar de las 8 de la noche, donde vamos, no solamente nos vamos a sentar a hablar, no solamente nos vamos a sentar a analizar, no solamente nos vamos a sentar a emitir una opinión, también durante estas noches vamos a tener por aquí en este banquillo a una tendalada de invitados de todos los colores del espectro político, desde el actual oficialismo hasta la oposición, pasando de en cuando por uno que otro analista, pero trataremos de que no sean los típicos analistas de patio. Intentaremos generar también esas nuevas caras, traer gente nueva que tenga ideas frescas, que nos ayude a entender este país patas arriba, que nos ayude a entender de cómo la economía en este momento está patas arriba, de cómo la política en este momento está patas arriba, de cómo la vida en este país está patas arriba, de que cada día vamos de mal en peor, por no decir otra cosa. Entonces, patas arriba, no queremos ser nosotros, venir a decir que otro espacio para hablarle la verdad, para acercar a la verdad. No es nuestro final. Nuestra finalidad eso tampoco, que no vamos a ir a sentar y a abrir líneas telefónicas y que escuchemos a Mundo y Raimundo. Es cierto, la gente va a tener su cabida, pero daremos luces, intentaremos dar esos recovecos, esos espacios para que usted pueda entender cómo se cuecen las habas en la política, de quién es quién en este país, de cómo históricamente en este país se nos ha engañado, se nos ha mentido, se nos ha hecho creer de que todo está bien cuando todo está mal. Que los problemas de país de 130 años usted no los puede corregir en 4. El problema en este momento, en tiempos de posverdad, donde se nos impone la mentira, se nos dice de que un gobierno determinado tiene la culpa solo porque tuvo 4 años, cuando los otros 130 pues ha sido dominado a secas por el bipartidismo tradicional. Y también desde este espacio, antes de que comencemos con nuestros temas de la noche, se nos ha querido hacer ver de que en este país todo es color de rosa, que en este país todo es maravilla,
cuando mientras nosotros hablamos ante esta cámara, hay muchas personas que esta noche se están yendo a la cama sin comer. Hay muchas personas que esta noche no tienen para las medicinas de sus hijos, que esta noche no tienen ni siquiera para el taxi, para el bus, por lo que se terminan yendo a pie para su casa, siendo víctimas o sujetos de que sean asaltados. Este es el país en el que vivimos, esta es la realidad en la que nos toca vivir. Los que vivimos en este país no pedimos nacer en Honduras. Y no pedimos nacer en Honduras por una cuestión del azar o una cuestión del destino, sino que estamos en este momento, pues vivimos en este país y lo que vemos no nos gusta. Trataremos, intentaremos construir de en cuando, desde la política o desde la ciencia política, de en cuando, desde la sociología, de en cuando, desde el materialismo, con un montón de gente que va a pasar por este micrófono. Aquí también no solamente vamos a sentar a nuestros invitados a hacer entrevistas sencillas de cómo le va en su vida, qué es lo que ha hecho. De en cuando serán tal vez entrevistas relajadas, pero también de en cuando tendremos fuertes encontronazos con los entrevistados. Porque uno de los propósitos del periodismo también es incomodar al poder. Un periodista que no incomode al poder, pues no puede llamarse periodista, aun cuando quizá podamos tener alguna tendencia política, quizá cuando podamos simpatizar con X o con Y causa. En un país patas arriba como este, en una nación patas arriba como este, en una nación donde los liderazgos políticos tienen en este momento a la sociedad patas arriba. Usted encontrará quizá algo gracioso, algo jocoso, y algunos tal vez verán de mal gusto del por qué patas arriba. Pero yo lo invito, si usted puede, a que lea Patas Arriba, la historia del mundo al revés de Eduardo Galeano, donde nos explican de la manera más sencilla posible de cómo los pobres, los nadies, los ninguneados, son los que sostienen estas sociedades. Y podemos estar aquí sentados durante un buen rato explicando, analizando, valorando, pero también mientras estamos hablando en el Congreso hace algunos instantes, para que usted vea que somos un país patas arriba, le acaban de dar permiso a 128 diputados y 128 diputadas para que vayan a ver un partido del Mundial de Fútbol. Cuando tenemos problemas más graves, cuando tenemos cosas pendientes por resolver en este país, que mejor le dedicamos el poco dinero que tenemos y que lo pagamos en nuestros impuestos a una caterva de 128 diputados y diputadas. Algunos de ellos querían ser de oposición, pero se comportan más como oficialistas que como oposición. Y cuando les dicen que hay un partido de fútbol, todos desaparecen. Mientras estamos en una sociedad patas arriba, tenemos a un jefe del Ejecutivo indolente, indiferente, que le pide perdón a Dios, que dice creer en Dios, pero que no le importa el dolor o el mal del otro, que no le importa lo que estén pasando en este momento en otras latitudes, incuantificables cantidades de personas cuyos seres pues, han perdido la vida, otros se encuentran desaparecidos. Y mientras el resto del mundo moviliza ayudas, moviliza cuerpos de socorro, moviliza perros de rescate, moviliza alimentos, ropa, frazadas para que esas personas esta noche puedan dormir por lo menos un poco reconfortados de que cuentan con la ayuda del resto del mundo. Tenemos acá en Honduras a un gobernante que no le importa lo que le pase en otras latitudes por una cuestión netamente ideológica, porque cree, porque piensa de que en Venezuela gobierna, según ellos, según el Ejecutivo actual, gobierna el comunismo, entonces no podemos tener tratos, no podemos tener relación con los comunistas. No podemos tener relación absolutamente con nadie, sino con aquellos que designa Estados Unidos o con el patrón del norte. Incluso el gran patrón del norte, ese gran hegemón que ha dominado la región históricamente, también está prestando ayuda a Venezuela. Vean ustedes las ironías y las contradicciones de la vida
en este mundo patas arriba, en un gobierno patas arriba, con ideas patas arriba. Qué tristeza también que mientras esto ocurre, el oficialismo ande alineándose con sujetos que están empobreciendo a sus sociedades, con tipos que tienen hambriando a sus pueblos, con tipos que prometieron motosierra y están aplicando la motosierra, es lo mismo que están haciendo acá en Honduras. Entonces, veamos lo patas arriba que en este momento nos encontramos, lo patas arriba que en este momento nos situamos. O sea, tantas cosas que queremos decir en tan poco tiempo, de que para colmo de males, uno de los sujetos que le ha causado gran daño a este país, uno de los tipos más nefastos, uno de los seres más nefastos en esta historia de más de 130 años, dice que va a volver, pero previamente para volver le limpiaron el camino, le están allanando el camino, le están quitando todos los obstáculos de ese camino para que pueda regresar y nuevamente vuelva a competir para las elecciones de 2029, mientras tenemos a dos personas que dicen ser consejeras electorales, que mientras se van para el extranjero a costa de nuestros impuestos a vivir la Dolce Vita, al mismo tiempo mantienen una campaña de persecución contra aquellos que las han denunciado por su mal actuar, por su pésima actuación durante las elecciones generales de noviembre anterior. Para que usted vea que en este mundo, que en esta sociedad patas arriba, mientras el corcho se hunde, el plomo flota. Mientras que en este momento usted se va a la cama triste, decepcionado, porque no haya cómo llevarle comidas, cómo llevar comida a su casa, de cómo pagar sus deudas, de cómo pagar el alquiler de su casa, o de cómo ajustar el dinero para pagar la extorsión. Estos sujetos, hombres y mujeres, se dan la vida, se dan la gran vida. Pareciera que fuera como aquella sociedad medieval, la del antiguo régimen francés, cuando fue derrotado, cuando se dio vuelta en 1789, producto de la Revolución Francesa. Y que en Francia, en esa Francia revolucionaria, hicieron falta muchas guillotinas para terminar en aquel momento aplicando justicia. Este no es tiempo de guillotinas, seamos sinceros, pero es tiempo de que tengamos verdad, de que tengamos una memoria histórica, de que nos recordemos hoy y siempre de quiénes son esas personas declaradas enemigas de la sociedad, de quiénes son esas personas de las que jurábamos y de las que también en nuestra soberbia, en nuestra arrogancia y en nuestra visión escasa del mundo, creíamos que no iban a volver y volvieron. Volvieron más envalentonados, volvieron soberbios, volvieron petulantes, volvieron prepotentes. Y no solamente eso, se burlan en nuestra cara y dicen que defienden a esta sociedad cuando ahora mismo o cuando a la medianoche de este último de junio ya comienza a regir el nuevo tarifazo eléctrico. 14% va a aumentar la tarifa de la energía eléctrica durante el tercer trimestre de este 2026. Preguntémonos, ¿cómo vamos a hacer entonces para que al menos con una persona que tenga esa conciencia, no una conciencia de clase, como lo hemos dicho varias veces, sino esa conciencia social, esa conciencia histórica, esa conciencia de que entienda de que él tiene el poder en sus manos? Queremos de que usted retome ese poder, queremos de que usted decida de manera libre, de manera espontánea, pero que no sea influenciado por estas mismas personas que en el pasado reciente o que durante los últimos 130 años han empobrecido este país. Y vea usted
la desgracia que nos ha tocado vivir en un país tan rico como Honduras, que aún a 130 años de ese saqueo colosal, histórico, a través del enclave minero, a través del enclave bananero, ahora con las famosas sedes que han retomado más fuerza, más protagonismo, mientras están en el Atlántico instalando centros de supuesta inteligencia artificial que nos va a consumir millones de galones de agua. Mientras pasa eso, mientras ocurre eso, los que dicen gobernar este país, los que dicen dirigir este país, y los mismos que han gobernado por más de 75 años, nos están diciendo que el país va a estar bien. Es por eso que desde patas arriba también trataremos, intentaremos, procuraremos no solamente de ser mordaces, no solamente de ser críticos, también trataremos, procuraremos, aspiraremos a ser propositivos. Porque acá, ahora mismo, en una sociedad históricamente polarizada como la hondureña, aquí que no nos vengan a decir de que el país estuvo unido hasta hace un par de años. La sociedad hondureña siempre estuvo polarizada y se va a mantener así durante muchas generaciones. Tanta cosa que tenemos que decir, tanta cosa que tenemos que hablar, y más de alguno se va a enojar con lo que planteamos. Y más de alguno nos va a querer maldecir con los señalamientos que hagamos. Y más de alguno nos va a querer, no sé, hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ejercer el periodismo en una sociedad como la hondureña incluso termina siendo hasta un oficio de alto riesgo. Ejercer esa libre expresión, ejercer esa libertad de expresión en este país también termina siendo hasta un deporte extremadamente mortal. Y tan mortal como se vivió entre 2014 y 2022, con la época del capo, con la época del extraditado, con la época del condenado y ahora indultado Juan Orlando Hernández. Y que en este momento, mientras se prepara para venir, ¿qué va a hacer entonces por este lado del Partido Nacional? Porque parece que el Partido Nacional también está entrando en una etapa de desgaste extremo, está entrando en una etapa en donde pareciera de que va a desaparecer también después de 2030 junto al Partido Liberal. Parece que al Partido Nacional, con la llegada de Juan Orlando Hernández, se va a adelantar su agonía, va a avanzar su agonía. Y va a avanzar de tal manera que nos vamos a encontrar en aquel momento, nos vamos a encontrar ahora mismo con unas claras y evidentes divisiones dentro del Partido Nacional. Y cuando decimos que nos vamos a encontrar con esas claras y con esas evidentes divisiones a lo interno del Partido Nacional, y que se lo vamos a demostrar a continuación, y que se lo vamos a mostrar cómo se va dividiendo o cómo se va a ir dividiendo el Partido Nacional en torno al liderazgo de Juan Orlando Hernández. Más adelante, en las facciones. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con estas facciones de los posicionamientos políticos del Partido Nacional? Miren ustedes, ahora en el partido que gobierna este país, que lo ha gobernado y que ha tenido un dominio hegemónico, histórico, ya a partir de ahora se va a ver la verdadera división. Y aquí nos vamos a dar cuenta quién gobierna este país. Si lo gobierna Narri Juan Afura Sabla, o por el contrario, si Narri Juan Afura Sabla solo le está cuidando el puesto a Juan Orlando Hernández. Por eso, como usted en este momento lo que está viendo en pantalla, vamos a encontrarnos entonces con dos bloques total y radicalmente opuestos de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir por lo menos durante lo que resta de este gobierno. Hay dos facciones bastante claras y miren ustedes, hay dos bloques. Los que están a favor de Juan Orlando Hernández, los que están en contra de Juan Orlando Hernández.
¿Y quiénes están en este momento? Bueno, digamos que hay tres facciones. Los que están en contra de Juan Orlando, que está Porfirio Lobo. Obviamente Libertad y Refundación, porque es el enemigo natural de Juan Orlando Hernández. Y tenemos por ahí otros que están así, nominal o supuestamente en contra, como el presidente Narria Fura, que mantiene por ahora una distancia institucional cautelosa. Un poquito por ahí nos vamos a encontrar también a Tomás Zambrano, que se mantiene todavía supuestamente alejado de Juan Orlando Hernández, cuando en su momento Tomás Zambrano fue uno de los escuderos de Juan Orlando Hernández y que mantiene una neutralidad táctica ante la bancada y también entre la militancia nacionalista. Y los que están de bajo perfil, porque aquí nos vamos a ir dando cuenta quiénes son los que están de bajo perfil. ¿Quiénes están de bajo perfil? Bueno, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta, pero hay un buen grupo de que está de bajo perfil. Incluso algunos de ellos se le dieron vuelta en su momento a Juan Orlando Hernández Alvarado. Y se le dieron vuelta de tal manera de que ahora mismo están saliendo ante los medios. Algunos dicen de que Juan Orlando Hernández es el mejor, según ellos, presidente de que tuvo este país durante los últimos 8 años. ¿Y quiénes están a favor de Juan Orlando Hernández? Son las bases del Partido Nacional. En esta gráfica que tenemos aquí en pantalla, y que usted va a poder ver esta gráfica, va a encontrar todos estos análisis en nuestra página de Facebook. Nos puede encontrar en Facebook como Brian Flores Honduras. Por ahí nos puede encontrar usted y ahí le vamos a colocar pues absolutamente todo lo que usted pues necesita saber, todo lo que usted necesita comprender. Miren ustedes esta gráfica. Miren ustedes de cómo estos bandos irreconciliables, porque en el Partido Nacional ya comienza a aflorar la división, en el Partido Nacional ya comienza a aflorar el divisionismo, ya comienza a aflorar las contradicciones. Y ya salió, por ejemplo, Porfirio Lobo, quien dijo de manera completamente clara de que él no está interesado en tener cualquier relación sobre cualquier relación con Juan Orlando Hernández. Y miren la hipocresía también de la confraternidad evangélica, que fue la operadora ideológica del régimen de Juan Orlando Hernández. Y como fue la operadora ideológica, entonces una de sus cabezas visibles o una de sus caras visibles es exactamente el pastor Alberto Solórzano, que cuando terminó el régimen de Hernández, él fue de los primeros que se fue de este país rumbo a Estados Unidos. Y con estas confesiones que ha hecho el expresidente Porfirio Lobo, nos evidencia de que la confraternidad evangélica siempre fue la operadora ideológica. Fue la operadora para que la gente terminara creyendo que Juan Orlando Hernández sí merecía gobernar en aquel momento. Y recuerde usted que la confraternidad evangélica también fue protagonista en los procesos de la depuración policial. La confraternidad evangélica también fue protagonista en los procesos de persecución contra los docentes, en los procesos de persecución contra la oposición política. Y para que usted vea lo que no está abordando los medios tradicionales, que se ha pasado por alto porque se han quedado con la noticia de Juan Orlando Hernández. Va a volver al país, que regresa a finales de julio próximo. Pero lo que no sacamos o lo que no se está sacando es cómo esto está vinculado con el Honduras Gate. Les vamos a poner esto, Makoto. O sea, ¿por qué es necesario de que mantengamos refresca nuestra memoria?
de que los hechos no se dan al azar, de que los hechos no son por mera casualidad, tienen un propósito. Y aquí le vamos a recordar de cómo Juan Orlando Hernández venía diciendo de que él iba a dictar el compás. Macoto. Es que no hay que buscarle otra pata a la mesa, Tomás. Vos deberías dejar de escuchar al presidente que anda perdido. Que anciano ya no razona, ya no puede. Escúchame a mí. Yo digo que te va a dictar el son y el compás de ahora en adelante. Es que no hay que buscarle otra pata a la mesa, Tomás. Vos deberías dejar de escuchar al presidente que anda perdido. Que anciano ya no razona, ya no puede. Escúchame a mí. Yo digo que te va a dictar el son y el compás de ahora en adelante. Es que no hay que buscarle otra pata a la mesa, Tomás. Vos deberías dejar de escuchar al presidente que anda perdido. Que anciano ya no razona, ya no puede. Escúchame a mí. Yo digo que te va a dictar el son y el compás de ahora en adelante. Es que no hay que buscarle otra pata a la... Bueno, vea por qué entonces no se quiere tocar el tema del Honduras Gate. Que algunos decían que eran churros, otros decían de que era inteligencia artificial, otros decían que eran mentiras y que incluso el titular del Congreso conminó al director de Diario Reg, a Pablo Iglesias, a que viniera a Honduras, que sometieran esto a la justicia. Y miren lo que se ha venido dando. Y para que usted vea de que cómo se ha pasado por alto el Honduras Gate o cómo se ha aplacado, el mismo Juan Orlando Hernández, que está próximo a venir, va a hacer lo siguiente. Y ya está comenzando a trabajar. ¿Qué ocurrió la semana pasada en Casa Presidencial? En el proceso de la eventual privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió exactamente lo siguiente, que llamaron a las iglesias y adivine quiénes llegaron. Exactamente lo mismo de la confraternidad evangélica. Los que históricamente han estado alineados a Juan Orlando Hernández, como el pastor Irías, que en su momento fue uno de los que votó a favor de Narri Juan Afurazabla y era el que hacía las oraciones durante la apertura de las concentraciones de Narri Juan Afurazabla. Y para que usted vea de que no se está incurriendo en la mentira y que también ocultar información es mentira, escuche lo siguiente. Para que usted vaya uniendo cada pieza de este rompecabezas que intentan de que se mantenga desarmado. Macoto. Y hay que matar a la gente. Para nosotros poder estar tranquilos, se va a hacer. Si hay que regresar a la represión para controlar el país, se va a hacer. Hay que hacer todo lo que tengamos en las manos posibles para no volver a soltar el poder. Que hay que acelerar que todo lo que va a pasar, muerte, asesinatos, secuestros, vienen por parte de los comunistas. Y hay que matar a la gente. Para nosotros poder estar tranquilos, se va a hacer. Si hay que regresar a la represión para controlar el país, se va a hacer. Hay que hacer todo lo que tengamos en las manos posibles para no volver a soltar el poder. Que hay que acelerar que todo lo que va a pasar, muerte, asesinatos, secuestros, vienen por parte de los comunistas. ¿Y usted cree entonces de que Juan Orlando regresa al país relajado, tranquilo, contento de la vida, diciendo de que él viene como otro ciudadano más, de que viene como otro hondureño a apoyar
al gobierno de presidente Afura, porque si al gobierno de presidente Afura le va bien, a Honduras le va bien. ¿Por qué cree usted que hace poco la Corte Suprema le acaba de revocar las órdenes de captura internacional que estaban activas y que se encontraban en Interpol? ¿Por qué precisamente ahora se viene a dar eso? ¿O quiere que le coloquemos de cómo Juan Orlando Hernández estaba diciendo cómo iba el asunto de la Corte Suprema? De cómo iba el asunto del Poder Judicial. Para que usted comprenda, le repito, de todo lo que ha ocurrido desde mayo anterior, cuando surgió el escándalo del Honduras Gate, que es un escándalo internacional, que acá se ha querido pasar por alto, que se ha querido ignorar, y hoy estamos comenzando a ver los resultados de esta filtración de llamadas. Por favor, Makoto. Hay que hacer algo más importante, que es alinear a todas las iglesias para que nos apoyen. La iglesia es la que nos van a encargar de que la gente le olvide el pasado y que piensen que fue la izquierda que hizo eso. Hay que hacer algo más importante, que es alinear a todas las iglesias para que nos apoyen. La iglesia es la que nos van a encargar de que la gente le olvide el pasado y que piensen que fue la izquierda que hizo eso. Y usted dirá, ¿por qué estamos insistiendo con lo mismo? Y usted dirá, ¿por qué estamos repitiendo lo que ya se había divulgado previamente? ¿Por qué? Porque lo que queremos es colocarlo en contexto de lo que pasó exactamente desde mayo anterior, cuando se filtraron estos audios. Y miren que del por qué les volvemos, aunque suene cansón, suene aburrido, suene hasta, no sé cómo usted lo quiera ver, pero aquí va otro. Para que hagamos esta memoria, para que hagamos estos ejercicios, para que hagamos estas valoraciones. De nada me sirve a mí que traigamos ahora mismo un invitado y que comencemos a desgajar esto, porque lo que queremos en esta entrada de patas arriba, en esta primera emisión, porque recuerde que vamos a estar todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, entonces queremos que usted, durante, por lo menos en lo que resta de este programa, vamos a ponerle esos fragmentos para que no se deje engañar, para que también usted ponga en perspectiva qué es lo que está haciendo el oficialismo ahora mismo. Acaban de escuchar a época Juan Orlando, que dijo que no hay que soltar el poder, que no hay que soltarlo. Y si no lo quieren soltar, bueno, como lo decía en tantos audios, se va a recurrir a la violencia, se va a recurrir a la represión. El siguiente, por favor, Makoto. Mira, Tomás, la buena noticia es que yo estoy listo para regresar allá. Ayúdame vos con todos mis papeles para que estén en orden. Y empezamos, arrancamos. Y vos vas a ser mi mano derecha. Mira, Tomás, la buena noticia es que yo estoy listo para regresar allá. Ayúdame vos con todos mis papeles para que estén en orden. Y empezamos, arrancamos. Y vos vas a ser mi mano derecha. Pero, ay, Dios mío, pero... De nuevo, por favor, de nuevo. Sí, por favor, de nuevo. Vamos de nuevo. Ve, que hasta el mismo presidente se queja. Bueno, la buena noticia es que yo estoy listo para regresar allá. Ayúdame vos con todos mis papeles para que estén en orden. Y empezamos, arrancamos. Y vos vas a ser mi mano derecha. Pero, ay, Dios mío, pero, ay, Dios mío. Pero... Bueno, ¿se va cumpliendo o no se va cumpliendo el guión? ¿Juan Orlando viene como un ciudadano más o viene como un candidato a la reelección? ¿Cómo viene Juan Orlando Hernández? ¿Usted cree que Juan Orlando Hernández viene
en calidad de un ciudadano común y corriente? ¿Usted cree que viene en calidad de como un mortal, como usted y como yo? Miren, si la oposición en este momento no se organiza, si en este momento la oposición no comienza a ver a futuro qué es lo que está pasando, se va a volver a repetir el escenario de 2017. Y se va a repetir el escenario de 2017 exactamente como ocurrió en las elecciones generales, donde Salvador Nasralla la ganó. Nasralla ha ganado 2 elecciones, las de 2017 y la de 2025. Pero ¿cuál ha sido el problema de Nasralla Salum? Que no tuvo el valor, no tuvo el coraje, por decir los huevos, para defender ese triunfo. Juan Orlando Hernández, de acuerdo a documentos presentados ante un tribunal federal en Nueva York, se pagaron a maras y pandillas para liquidar gente, se pagaron a maras y pandillas para generar vandalismo. Y recuerde usted que en ese momento más de 35 personas, de acuerdo a informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, perdieron la vida producto de la represión por la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández. Como en Honduras, todo el tema de la reelección quedó abierto, entonces Juan Orlando se va a presentar. ¿O quieren que también les terminemos colocando qué es lo que estaba diciendo Juan Orlando Hernández en aquel momento de que iba a volver? De que iba a regresar. ¿Quieren que se lo recordemos? ¿Quieren que le hagamos esa memoria? Que le hagamos, que le reiniciemos la mente. Que se la reiniciemos y que usted entienda de una vez por todas que el oficialismo actual viene por todo y contra todos. Porque cree, y disculpe y perdone si estamos insistiendo exactamente en lo mismo, pero quiero que entendamos lo siguiente. ¿Por qué se destituyó a Marlon Ochoa en un juicio sumarísimo? ¿Por qué se destituyó a Mario Morazán en un juicio sumarísimo? ¿Por qué se destituyó al fiscal general en un juicio sumarísimo? Y también por qué renunciaron a la presidenta de la Corte Suprema, a Rebeca Alraque Obando, para colocar a un cuadro del bipartidismo a frente del Poder Judicial. Y qué casualidad, sorpresa, que a Juan Orlando Hernández, semanas, por no decir meses después, por esas cosas de la vida, le terminan suspendiendo la orden de captura. Que tiene 10 días para presentarse, porque la orden de captura se supone que está vigente, la suspensión de la orden de captura, está vigente hasta el 31 de julio próximo. Si no me cree, escuche, por favor. O sea, para que escuche. O sea, ¿quién es que está dictando el compás entonces? Por favor, Makoto. Mira, toma, la buena noticia es que yo ya estoy listo para regresar allá. Ayúdame vos con todos mis papeles para que estén en orden. Y arrancamos. Y vos vas a ser mi mano derecha. Ve por qué se ha mantenido oculto esto. Ve por qué se ha mantenido en bajo perfil, por qué ha querido meterlo al olvido. Y por qué los medios tradicionales hacen la vista gorda ahora mismo con el retorno de Juan Orlando Hernández. Dijo papeles. En una de las tendaladas de audios habla de la Corte, que cómo va su caso en la Corte Suprema. Y no solamente cómo va su caso en la Corte Suprema, también se impone sobre Tomás Zambrano y nombra a Tomás Zambrano su mano derecha. Y la pregunta acá es, ¿Tomás Zambrano va a ser el próximo candidato presidencial? ¿O le está cuidando la pulpería a Juan Orlando Hernández para que este último regrese, asuma la candidatura presidencial, vaya a una campaña en donde desde ya las cartas están marcadas? Con libre fuera de los órganos electorales, entonces el bipartidismo tradicional, aupado por la disque sociedad civil, ASJ, Consejo Nacional Anticorrupción,
algunos afines a FOPRIDE, que también en algún momento fue parte del régimen de Juan Orlando Hernández, como ese soporte de sociedad civil. Van a volver a estas personas nuevamente a hacer ese soporte de Juan Orlando Hernández, pero también en el tema de las Fuerzas Armadas, va a ser en ese momento las Fuerzas Armadas, por ejemplo, van a ser leales a Juan Orlando Hernández. La Policía Nacional, los oficiales que fueron leales a Juan Orlando Hernández, ¿volverán a ser leales a Juan Orlando Hernández o van a ser leales a Narria Fura o leales a Tomás Zambrano? Porque así como se van planteando las cosas en este momento y que ahora mismo dentro de la oposición, bueno, ya el domingo Rixi Moncada reconocía de que en la campaña ella tiene una cuota de responsabilidad. ¿Es el inicio de un proceso de autocrítica? Sí, es el inicio del proceso de autocrítica, pero no es suficiente. Pero también nosotros debemos de entender que Libertad y Refundación, como esa principal fuerza de oposición, no va a ganar por sí sola las elecciones generales. Porque ahora mismo lo que debe hacer este partido, que está en oposición con una facción progresista del Partido Liberal, y que tampoco podemos dejar por fuera a Nasrallah Salum, aún conociendo que es un misógino, que es un prepotente, que es un arrogante, lo que usted quiera, pero no podemos ignorar su colchón histórico de votos. Y la pregunta es, ¿va a permitir la oposición ir a elecciones con las cartas marcadas? ¿Va a ir la oposición a las elecciones con consejeros y consejeras que están al servicio de los intereses del cachurequismo? ¿Qué va a hacer la oposición en estos 3 años y medio de gobierno que quedan? ¿Y qué va a hacer la oposición en estos 2 años que restan antes de ir a los procesos electorales de 2029? ¿Qué va a hacer la oposición a partir de 2027? ¿Cómo van a conformar sus cuadros? ¿Cómo van a conformar sus estructuras? ¿Y cómo van a convencer nuevamente a la gente, en particular con los arrepentidos de Afura, para que se impida de que Juan Orlando Hernández vuelva? Porque legalmente la Constitución prohíbe la reelección presidencial. Pero debemos de hacer memoria también que hacia 2015, Tomás Zambrano Molina, junto a David Chávez, Celín Disco Elvir, Rodolfo Irías Navas, Antonio Rivera Callejas y un Mario Pérez y un montón de diputados cachurecos, fueron a la Sala Constitucional de la Corte Suprema a pedir la inaplicabilidad. A veces se nos lengua la traba, porque estamos en un país patas arriba, cualquier cosa es posible. Entonces, esta gente fue a la Corte, pidieron de que se dejara sin valor y efecto el 239 constitucional, y Juan Orlando Hernández Pulungún dice de que no va a ser presidente de este país, de que no se va a reelegir, y de pronto en 2016, 2017 lanza su candidatura, va a una elección con las cartas marcadas. ¿Se va a volver a repetir el mismo escenario de 2017? ¿Será que se va a volver a cumplir aquel principio de que los fenómenos históricos, los hechos históricos, los eventos históricos siempre se dan de 2 maneras? La primera vez como una tragedia o la segunda vez como una farsa. Vea usted el escenario nada halagüeño, nada bueno de lo que nos espera a los hondureños. ¿Por qué? Porque Juan Orlando Hernández, que sin lugar a duda forma parte de la historia de este país, si usted lo quiere ver en el basurero de la historia, es su calificación. Si usted lo quiere ver como un estadista, pues ese será su problema. Pero estamos volviendo a ver los mismos fenómenos, los mismos hechos del pasado. Y los hechos del pasado son el pilar del presente. Y también de lo que va a ocurrir en el futuro, de lo que va a pasar por lo menos en estos próximos 2 años. No podemos comprender la política, no podemos comprender las decisiones que se toman, no podemos comprender la correlación de fuerzas si no le explicamos de una manera clara, precisa, concisa, de lo que andan haciendo los tomadores de decisión, en particular la gente de los partidos políticos. Y también acá, ¿cuál va a ser el papel de la sociedad? ¿Cuál va a ser el papel de la población mientras en este momento se aplica
un trancazo del 14% a la tarifa de la energía eléctrica, cuando en este momento tenemos, y lástima que no nos quedó tiempo, pero siempre lo abordaremos, por ejemplo, el tema de la inversión extranjera directa, que bajó de una manera brutal, de una manera cruel, en los primeros 3 meses de 2026, cuando se habla de que cayó un 27%. Entonces, ¿qué significa eso? De que no van a haber oportunidades de empleo, mientras este gobierno habla de atraer capitales, pero desde hace muchos años en este país no viene la inversión extranjera directa. Lo que hacen los grandes capitales o lo que hacen los capitales transnacionales no es traer inversión, sino reinvertir sus utilidades. Ahora bien, para finalizar, ¿usted qué va a hacer durante este periodo? ¿Se va a quedar indiferente? ¿Usted va a quedar de brazos cruzados diciendo de que usted no vive de la política y que no vive de los políticos? ¿Cuál va a ser su papel? ¿Cuál va a ser su protagonismo durante lo que queda de 2026, que ya mañana pues estamos un poco más de la mitad de este año que va a finalizar? Bueno, todavía le falta, ¿verdad? 2027, 2028, 2029, ¿cuál va a ser su papel? ¿Va a estar impasible? ¿Va a quedar impávido solamente viendo qué es lo que ocurre? ¿O usted también va a actuar? Porque no solamente es cosa de venir a decir que no vivimos de la política y que no vivimos de los políticos. Y bueno, fíjense que, recuerden, estaremos acá martes y jueves, todos los martes y jueves a las 8 de la noche. No solamente vendremos a sentarnos y hacer los análisis, valoraciones, opiniones. Por aquí van a pasar un montón de personas. Algunas se van a enojar, otras se van a alegrar, pero de que van a venir, porque si no, pues, en este país patas arriba, todo es posible. Y mientras tanto, miren, aprovechando, yo no sabía de que iba a ser tío. Y también no sabía de que una sobrina que tenemos, Maite, está cumpliendo años. Felicidades, felicidades. Bueno, recuerden, puntualito estaremos como el hambre el próximo jueves a las 9 de la noche, 48 horas, entre 48 horas ya comenzaremos ya de lleno con lo que tenemos que hacer. Mientras tanto, para que usted comprenda este país patas arriba, para que usted entienda la política que anda patas arriba, la economía patas arriba, la sociedad patas arriba, usted debe tener los pies en tierra. Pórtese bien que nada les cuesta.